Bueno, amigos y amigas, el día de hoy vamos a hablar sobre el divorcio y qué dice la Biblia al respecto. Creo que eso es un tema bastante interesante y que mucha gente está confundida al respecto, entonces vamos a tratar de ver los textos bíblicos que hablan respecto a esto y bajo qué circunstancias es bueno o no divorciarse o en cuáles circunstancias es lícito hacerlo. Muchas religiones enseñan que el divorcio no es bueno bajo ninguna circunstancia, algunas dicen que sí, que es bueno, entonces creo que lo mejor es ir a la Biblia y hacer un pequeño análisis rápidamente de los textos que involucran el divorcio o la separación. Bueno, vamos a empezar con los evangelios, que es la información más actual que tenemos al respecto, porque también hay mucha información de esto en el Viejo Testamento. Pero vamos a empezar por Mateo, Mateo 24, como pueden ver, Mateo 19, disculpen, Mateo 19, y después vamos a ver lo que dice Marcos y Lucas. Bueno, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y él los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacen así del vientre de su madre, y hay eunucos que son eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, vamos por varios puntos. Primero que todo, vamos a ver que lo que dice Jesús es que el divorcio es lícito solo por motivo de fornicación. O sea, que si la persona, en este caso, engaña, se mete con otra persona, entonces el divorcio sí es lícito. Pero ¿por qué Jesús especifica esto? Bueno, esto lo hace porque en el Antiguo Testamento Moisés les permitía repudiar a sus esposas por más causas. En realidad, si no les gustaba por alguna razón que veían que la mujer no era merecedora, pero no necesariamente tenía que ser la fornicación, entonces se les podía dar carta de divorcio. Por ejemplo, eso lo podemos ver aquí en Deuteronomio 24, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Como pueden ver, aquí dice que si encontrara alguna cosa indecente, esto podría ser muchas cosas en realidad. Posiblemente que la mujer no fuera pura cuando se casó con él. Me imagino yo que esa podría ser la causa más normal, que no fuera virgen. Pero en el caso de Jesús, Jesús solo pone que tiene que ser por fornicación. O sea, que la mujer engañe después, o el hombre, después de ya haber estado casados. Como pueden ver, dice por causa de fornicación. Luego dice que el que se casa con la repudiada también adultera. En otras partes de la Biblia esta parte lo traducen diferente o lo explican diferente diciendo que, porque creo que en el caso de Marcos sale diferente, dice que si la mujer que es repudiada se casa con otro, ella también estaría adulterando. Creo que este punto, por lo menos el versículo 10, es bastante importante de mencionar, porque de aquí sacan muchos líderes religiosos, sobre todo de religiones como la católica, el hecho de que no casarse y permanecer soltero es lo que Dios quiere, cuando realmente no es así. Aquí podemos ver lo que dice. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no es conveniente casarse, como dando a entender que si se iba a tener todos estos problemas con las mujeres, con el divorcio, con esto, con lo otro, que lo mejor era no casarse. Entonces Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto. O sea, es bastante claro que Jesús dice que no todos son capaces de vivir una vida de esta manera, porque acordémonos que el deseo sexual es algo muy fuerte en las personas. Entonces, cuando se fuerza a una persona que no tiene la capacidad de esto, lo que se crea es un caos, que es lo que pasa con tanto pastor, bueno,
tanto líder religioso católico, que al ser no permitírseles casarse, la verdad es que terminan haciendo barbaridades al final. Y dice, sino aquellos a quienes es dado. O sea, esto es como una especie de don que no todo mundo tiene, es lo que Jesús explica. Y habla también de que hay eunucos que nacen así, hay otros que los hace el hombre, porque en esas épocas lastimosamente a muchos niños les hacían eso, los convertían en eunucos, porque eran mejores sirvientes, para que cuidaran a las mujeres de los hombres ricos y cosas así por el estilo. Y luego al final dice que hay unos que se vuelven así por causa del reino de los cielos. O sea, que hay personas que tienen este don de permanecer así y dedicar por completo su vida y su tiempo a Dios. Entonces, claro, es un don, es algo muy bueno. Nadie quita eso, pero el punto es que no es algo que cualquiera pueda hacer. También creo que es importante recordar que a pesar de que esto no se menciona aquí directamente, los hombres en esta época tenían varias esposas. Y en ninguna parte de la Biblia Jesús dice que no pueden tener más de una esposa. De hecho, el único versículo que habla de esto es uno en el que se menciona que si una persona quiere ser un líder religioso, porque acuérdense que los apóstoles se iban a diferentes pueblos y ciudades a formar congregaciones, entonces ellos no podían estar en todas partes, dejaban personas como líderes. Entonces había veces que alguien quería ser un líder religioso y los apóstoles dieron cuáles eran las características que tenían que tener, y en una de ellas dice que sea marido de una sola mujer, pero se refería a esas personas que querían ser líderes religiosos. Si quieren saber más acerca de este tema, que creo que es bastante interesante también, tengo un video que habla sobre eso en el canal. Por aquí se los voy a dejar para que si quieren echarle un ojo. Pero en sí, el punto es que a no ser que la mujer o el hombre engañen a la otra parte, no hay ningún motivo para divorcio. De hecho, la Biblia nos insta cada rato a que nos esforcemos por tratar de salvar el matrimonio, de que no queramos separarnos a la primera de cambio, como dicen. O sea, que no es algo como un juego de que hoy me caso, mañana no me gusta mi mujer, me consigo otra, y así ir saltando de mujer en mujer. O sea, de hecho, hay hasta un versículo que habla de que debemos ser buenos con la mujer de nuestra juventud, dando a entender de que no es justo. Tal vez hay veces que te casas con una mujer en la juventud, cuando está en sus mejores momentos, y ya después, cuando ella se hacía mayor, abandonarla y buscarte otra más joven. Que es lo que hace la mayoría. Bueno, pero también hay que entender que en esta época era lícito para los hombres tener varias esposas. El punto es que tampoco era algo que podían hacer todos, era algo que realmente podían hacer algunos pocos, porque había que tener dinero para tener varias esposas, porque cada esposa conllevaba sus diferentes necesidades, cada esposa iba a tener hijos, o sea que casi solo los hombres ricos podían tener varias esposas, o por lo menos que estuvieran en una situación ahí un poco cómoda económicamente. Bueno, vamos a ver lo que dice Marcos. También habla del mismo tema. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñó como solía. Se le acercaron los fariseos y le preguntaron. Es que estos fariseos eran bien ponzoñosos, la verdad. Se le acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la naturaleza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y en el 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, en el caso de Lucas 16, la verdad es que es bastante más contundente. Bueno, Lucas dice, todo el que repudia a su mujer y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Como podemos notar en este texto, se habla de que si un hombre repudia a su mujer para casarse con otra, adultera. Pero es muy diferente esto al hecho de decir que un hombre no se puede casar con dos mujeres al mismo tiempo. Aquí se está poniendo un ejemplo de un hombre que abandona a una mujer simplemente porque quiere estar con otra, pero no dice que no se pueda casar con una segunda mientras conserve a la primera.
Esto creo que es un punto importante que a veces la gente ignora y toma estos textos como una confirmación de que los hombres solo se pueden casar con una mujer. Porque recordemos que en esta época varios tenían varias esposas y en ningún momento vemos a Jesús diciéndole, bueno, escojan a su primera esposa y dejen a todas las demás ahí botadas o abandónenlas. No hay un texto que hable de esto. En realidad, lo que se da a entender aquí, como les decía, para mí, por lo menos desde mi perspectiva, es que muchos hombres de esas épocas solo podían mantener a una mujer al mismo tiempo. Entonces, muchos lo que hacían era que abandonaban a la mujer primera y se buscaban otra porque no podían mantener dos mujeres al mismo tiempo. O porque para ellos era más sencillo simplemente quedarse con la que más les gustaba y abandonar a la primera. Pero en ninguno de estos textos se dice o se menciona que un hombre no pueda tener dos esposas al mismo tiempo. Creo que eso es un punto importante en la reflexión, porque creo que Jesús jamás hubiera incitado a los hombres a abandonar a sus esposas con hijos y todo, solo porque, no sé, iba a cambiar la ley y ya quería que solo tuvieran una mujer al mismo tiempo, que no puedan ser varias esposas. Por lo menos esa es mi perspectiva del asunto. Y cuando he leído en el video anterior que hice sobre la poligamia, empecé a leer los textos que hablaban del tema y realmente no existe un texto que diga que el hombre no puede tener más de una esposa, a no ser el texto que les mencioné anteriormente, cuando se hablaba de los hombres que querían ser líderes religiosos dentro de la congregación, que uno de los requisitos era ese, ser esposo de una sola mujer, pero era para los que querían ser líderes dentro de la congregación. También decía que no fueran muy bebedores, muy materialistas, amantes del dinero, cosas así por el estilo. Eran requisitos que lo que daban a entender era que se buscaba una persona mesurada,